Bien, chicos, buenos días. Vamos a hacer hoy el tema del costumbrismo. La clase pasada hicimos emancipación con el señor Mariano Melgar, ¿no? Literatura del costumbrismo. ¿Qué es? ¿Cuándo empieza? ¿Dónde, profesor? ¿No? Y por favor, ya sabes, trata de anotar, tener un cuaderno a la mano, un lapicero, hacer apuntes, tomar capturas, lo que puedas, ayúdate. ¿Qué es el costumbrismo? El costumbrismo, muchachos, escuchen por favor, el costumbrismo viene de una palabra. Y creo que la palabra es evidente. ¿Quién me ayuda? ¿De qué palabra viene el costumbrismo? Costumbre, costumbre. Muy bien, Rivera. Entonces, profesor, ¿vamos a hacer costumbres? Esto parece un curso de antropología. No, vamos a hablar, escucha bien, de los libros. Algunos libros de aquella época, de la República, nos van a contar cuáles eran las costumbres de 1820, 1830, ¿no? Por ejemplo, 2021, estamos en el año 2021. Ayúdame, por favor, ¿qué costumbres conocemos hoy en día? Yo te doy una costumbre, por ejemplo, esta vieja costumbre del peruano de eh, poner todo en el Facebook, ¿no? Cumpleaños en el Facebook, salud en el Facebook, me voy de viaje en el Facebook, te tomas una foto, estás comiendo un cevichito, y agarras tu celular y pones un selfie. Esa es una costumbre moderna, es una costumbre de ahora, ¿no es cierto? En el año 2021 tenemos ese tipo de costumbres. Otro tipo de costumbre es que, por ejemplo, estamos con mascarilla. Ya se nos ha hecho costumbre utilizar mascarilla, ¿no es cierto? Profesor, así como ahora, como en el año 2021, hay costumbres. Antes, en el antiguo Perú, ¿también habían costumbres? Sí, también habían costumbres, hijo. ¿Ya? También habían costumbres. Entonces, escucha por favor, el costumbrismo, escucha por favor, el costumbrismo es un momento de la literatura, ¿ya? Es un momento de la literatura donde se va a estudiar las costumbres del antiguo Perú. ¿Claro? Vamos a repetir otra vez. Mientras sus compañeros van ingresando, vamos a repetir otra vez. ¿Qué Profesor, cosa es, por favor, Ravelo, active su cámara y apague su micro? ¿Qué cosa es el costumbrismo? Es un momento de la literatura, ¿ya? El costumbrismo es un momento de la literatura donde los autores van a criticar, van a burlarse, van a ironizar sobre las costumbres de aquella época. Repito, ¿qué es el costumbrismo? El costumbrismo es un momento de la literatura, ¿ah?, donde los autores van a criticar, van a ironizar, van a burlarse de las costumbres de aquella época. Profesor, ¿y de qué época estamos hablando? Apunta esto, por favor. El costumbrismo es la primera corriente literaria de la República. ¿Ya? El costumbrismo es la primera corriente literaria de la República. O sea, profesor, desde 1821, ¿de ahí aparece el costumbrismo? Sí. Si yo te pregunto en el examen, en una práctica, ¿cuál es el primer movimiento literario? Perdón, ¿cuál es la primera tendencia, ¿no?, literaria del Perú? Durante su república, tú tienes que decir el costumbrismo. Profesor, o sea, en el año 1820, 1830, la gente, las personas, ¿tenían costumbres? Sí, hijo. Y tenían costumbres buenas y tenían costumbres malas, tenían costumbres positivas y tenían costumbres negativas. Vamos a ver algunas cositas. Vamos a preguntarle a nuestra amiga Rivera. Rivera, por favor, ¿nos podría leer ese pequeño párrafo? ¿Me escucha? ¿Profesor, me escucha? Claro, ese pequeño parrafito, ¿nos podría leer, por favor? Es la denominación tradicional de la etapa en la historia de Perú, que se inicia con el establecimiento del sistema republicano tras la declaración de la independencia. Desde entonces, 1824, hasta el presente, se conoce con tal denominación, y dentro de dicho proceso existen distintos periodos históricos
y estilísticos a lo largo de los siglos XIX y XX. Gracias. Profesor, nos dice, es la denominación tradicional de la etapa de literatura de la historia del Perú. O sea, chicos, la República va desde el año 1821 hasta el 2021. Estamos en el bicentenario. 200 años de República. ¿Y cuál es el primer movimiento literario, profesor, de la República del Perú? Empezamos en el año 1821 como República y ahí nomás empieza el costumbrismo. Chicos, ahí nomás empieza el costumbrismo. El costumbrismo lo que hace es una literatura para criticar, ¿ya? Critica la realidad de esa época, critica las costumbres de las personas de esa época, se burla de los hábitos, de las costumbres de las personas de aquella época. Eso es el costumbrismo, muchachos. ¿Qué nos dice nuestra amiga Mafalda? Recuerda este datito. Recuerda que el costumbrismo se inició en 1829 con el estreno de Frutos de la Educación de Felipe Pardo y Aliaga. ¿Ya? No te olvides, el costumbrismo lo trae Felipe Pardo y Aliaga, 1829, en su obra Frutos de la Educación. Vamos a tener un contexto, vamos a tener también una finalidad. ¿Cuál es el contexto? O sea, ¿qué estaba pasando, profesor, por aquella época? 1820, 1825, 1830. ¿Qué está pasando en Jerusalén, profesor? Primero que hay caudillismo militar. ¿Cómo es eso de caudillismo militar, profe? O sea, que todos los militares quieren tener autoridad. Todos, repito, todos los militares quieren tener autoridad. Todos quieren ser dueños de todo, ¿no? Es como, por ejemplo, en tu salón. Se ve el profesor, cuando estabas en clase presencial. Se ve el profesor y todos quieren ser el que comanda en el salón. Igual, aquí, en la época del costumbrismo, teníamos esto, chicos. ¿Ya? Teníamos esto, caudillismo militar. Crisis política y social. Chicos, yo les pregunto, actualmente, en el año 2021, en el 26 de abril, dime, ¿tenemos crisis política y social? Sí, 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 profesor. sí tenemos crisis de salud por la pandemia y social porque las personas no tienen trabajo y política porque ahorita estamos entre dos personas obligadas a votar. ¿No es así, Bartra? Estamos entre una señora que tiene denuncias y un señor que también tiene denuncias y no conocemos. Ya, estamos en crisis. Tú todavía estás muy chiquito, no entiendes. Pero si tuviera más de 25 o 30 años, entenderías que estamos en crisis. Que nos estamos jugando el futuro. Nos estamos jugando el futuro. Profesor, ¿y en ese tiempo había crisis? Claro, había crisis política y social porque no sabíamos quién era el presidente. El Perú tuvo varios presidentes al inicio. El protectorado estaba por San Martín. Se fue San Martín, ¿quién asumió? Bolívar. Desapareció Bolívar, estaba Torre-Tagle, Rivagüero. Todo el mundo quería ser presidente, chicos. Luego dice costumbres citadinas. Las viejas costumbres que uno ya conoce. Por ejemplo, ya no se practica mucho esto, creo. Pero antes vendían manzanas, ¿así? Acarameladas, que de repente las puedes encontrar en los circos o en los juegos mecánicos. Pero antes vendían así, manzanas acarameladas. Un señor con un pito. O las morenas, las negras, como se le llaman, ¿no? Las comadronas. Se paraban en las esquinas y no podían jalar su cesto de tamales. Por eso tenían que gritar. Por eso a las mujeres que tienen una voz así portentosa le dicen, oye, gritas como negra tamalera, ¿no? O sea, eran costumbres de aquella época. Recién, chicos, se estaba formando nuestro Perú. Recién tuvimos la independencia, ¿ya? No te olvides de eso. Recién el Perú está teniendo su independencia. 1825, 1829, ¿ya? Luego dice, finalidad. Profesor, ¿y cuál era la finalidad del costumbrismo? Era buscar una identidad nacional. Buscar, ¿qué, profesor? ¿El Perú no tenía una identidad? No, no teníamos identidad. Bartra, no teníamos identidad. ¿Y qué cosa es identidad, profesor? Identidad es aquello que te diferencia de otros. Y el Perú no tenía identidad.
porque por primera vez éramos libres e independientes. Entonces, ¿qué hacíamos? Pensábamos, mira, si voy por aquí, o no, mejor somos de esta manera, no, así son los venezolanos, no, mejor somos así, no, así son los chilenos. Y el peruano no sabía cuál era su identidad. Hoy en día sabemos cuál es nuestra identidad como peruanos, ¿no? El peruano es querendón, sensible, ¿no? Relajado, impuntual. Hora peruana dice que hay, ¿no? Hay una hora que es universal y hay una hora que es peruana, ¿no? En el planeta. O sea, aquí el Perú buscaba su identidad. ¿Listo, chicos? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué apareció el costumbrismo? Para que el Perú busque su identidad. Porque antes del costumbrismo, emancipación, colonia, conquista, era literatura española. ¿No, chicos? Repito, antes del costumbrismo era literatura española. Mariano Melgar imitaba a los españoles. Nuestro amigo Garcilaso igual imitaba también a los españoles, a Marilis, eh, Juan Espinosa Medrano, Juan del Valle Caviedes, todos chicos eran influencia española. Pero ahora como ya tenemos la independencia, no es así, Regifo, ya tenemos la independencia, buscamos una identidad nacional, algo propio, algo nuestro. Este datito, apúntalo por favor, te va a venir en el examen, en la pregunta número 7. Juan del Valle Caviedes fue el precursor del costumbrismo. Ah, profesor, sí me acuerdo algo de Juan del Valle Caviedes. Él aparece en la etapa colonial. Sí, Juan del Valle Caviedes es el precursor del costumbrismo. El costumbrismo llegó en 1830 aproximadamente en el Perú. Y Juan del Valle Caviedes, ¿no? Apareció más o menos 100 años antes. Se adelantó un montón a su tiempo, ¿no? Contexto, ya sabemos. Finalidad, ya está. Ahora mira, ¿qué se hizo, profesor? Rapidito, chicos y chicas. Flores, dime un periódico, por favor, que existe en la actualidad, un periódico, cualquiera. El Ojo. El Ojo, el Rengifo, un periódico. ¿Trome? Trome. Mía, una revista o periódico. Nada. Cagua, una revista o periódico. Cualquier hijo, cualquiera, una revista o un periódico. No se te escucha, Cagua. ¿Ya está? Bartra, una revista o un periódico. Cualquiera que conozcas. ¿Un periódico? ¿Ya? Rivera, una revista o un periódico, cualquiera. Hay muchos. La República. Claro, está la República, está el Ojo, está el Trome, ¿no? Gestión, ¿no es cierto? Las revistas y los periódicos, chicos, hoy en día cumplen una función muy importante. ¿Cuál es la función que cumplen, profesor? Que dirigen el pensamiento de las personas. Si en un periódico, si en el Trome sale, ¿no? La educación en el Perú es la más triste en todo el planeta. Entonces las personas leen eso y dicen, ah, caramba, mira, qué feo el Perú. Pero ¿y qué pasa si eso es una mentira? Los periódicos, la televisión, la radio son medios de comunicación y los medios de comunicación tienen una gran difusión y una gran importancia dentro de la sociedad, chicos, ¿no? Por eso hay muchos expresidentes que han comprado periódicos, canales de televisión, no vamos a decir nombres, tú creo que ya los conoces, ¿no? Han comprado revistas, han comprado periódicos, han comprado canales, se entregaban fajos de dólares. Profesor, ¿y por qué hablamos de revistas y periódicos? Porque por aquel entonces empieza recién a circular revistas y periódicos en el Perú, de forma formal. Si yo te pregunto, y tú lo debes saber por historia, ¿cuál es el periódico más antiguo del Perú?
¿Qué dirías? ¿Cuál es el periódico más antiguo? El periódico más antiguo es El Profesor, Peruano. ¿ahora sí me escucha? Sí, Cagua. Ok. El periódico más antiguo es El Peruano. Le sigue El Comercio. Profesor, por esos años sí aparecieron en la primera mitad del siglo XIX y en la actualidad todavía siguen vigentes. Profesor, pero ¿y en aquel tiempo qué tipo de periódicos o revistas? Mira, había esta revista, El Espejo de mi Tierra. Es una revista. Vamos a ver cuáles eran los medios de expresión, o sea, cómo se difundía el costumbrismo. Recuerda que por aquel tiempo no había radio ni televisión. Entonces, profesor, si no hay radio ni televisión, ¿cómo la gente conocía de literatura? ¿Cómo se difundía la literatura? Por esto, pues mira, revistas, periódicos y teatro. Los medios de expresión se daban mediante revistas y periódicos. Por ejemplo, algunas revistas de la época, El Intérprete, El Moscón, El Espejo de mi Tierra, que es este, ¿no? Y mediante el teatro. Estas son las dos únicas formas en las cuales el costumbrismo se difundía, chicos. ¿Ya? Recuerda, pues no había televisión ni radio. Entonces todo era en base a revistas y periódicos. ¿Sí? Teatro, revistas y periódicos. ¿Listo? Profesor, medios de expresión, ya sabemos. ¿Qué cosa, aparte de los medios de expresión, vamos a tener? El estilo. Usted me dice, profesor, que ellos criticaban, ¿no? Acuérdate, por favor. El costumbrismo lo que hace es básicamente criticar, ¿ya? Repito, el costumbrismo lo que hace es básicamente es criticar, burlarse, ser irónico, mordaz. ¿Contra quiénes, profesor? Contra las costumbres, pues. Por eso se llama el costumbrismo, ¿no? O sea, los escritores de aquella época, su estilo era así, burlón, ¿ya? Eh, Hasta ahí, chicos y chicas. ¿Alguna preguntita? Yo veo Profesor, ¿y que el diario El Peruano, a partir de cuándo empezó a salir? 1827 dice. 1827. Dicen algunas referencias. Y al año siguiente sale El Comercio. Vamos a recapitular, por si alguno se ha perdido. Yo me perdí, profesor. Ahí está, mira. Un ratito. Vamos a recapitular. ¿Qué cosa es el costumbrismo? El costumbrismo es un periodo de la literatura que se inicia con la República. Ojo, es un periodo de la literatura que se inicia con la República, el cual busca burlarse, ironizar sobre las costumbres de aquella república, de aquella naciente república. Ah, profesor, o sea, los escritores de aquella época, 1820, 1830, empiezan a criticar, a mofarse, a burlarse de la sociedad de aquella época. Exacto, mi hermano. Y a eso se le llama costumbrismo. ¿Cuál era el contexto? Ya saben, había caudillismo militar. O sea, todos querían tener el poder. Peleas, guerras, perdón, batallas entre militares, ¿no? Guerras internas, crisis política y social. Aparecen las famosas costumbres de los barrios, las citadinas. ¿Y cuál era la finalidad, profesor? La finalidad es buscar una identidad nacional. O sea, el peruano no tiene su identidad, porque recién ha sido independiente, ¿no? Recién tuvo su independencia hace algunos años, 1821, y en 1829 llega el costumbrismo. Entonces, está formando la identidad, ¿ya?, del Perú. Recuerda, Juan del Valle Cabíes es el precursor del costumbrismo. Y nos quedamos aquí, ¿no? ¿Cuáles eran los medios de expresión? Profesor, si en ese tiempo no existía la radio ni televisión, ¿cómo se difundía la literatura? Ah, mediante el teatro, eso sí existía, y revistas o periódicos, como tú ya lo ves. ¿En qué revista llega, profesor, el costumbrismo? En El Espejo de mi Tierra. Ahí está. Y luego tenemos el estilo. ¿Qué estilo tenían los escritores? Eran mordaces, irónicos, burlones. ¿Ya? Pasamos aquí. Vertientes. Miren, chicos, habían dos vertientes. Y eso grábatelo muy bien. Criollismo
y el anticriollismo. Repito, el criollismo y el anticriollismo. Profe, ¿y cómo es el criollismo? Primero vamos con esto de vertientes, para que me entiendas. Profe, ¿cómo esto de vertientes? Tú sabes que el costumbrismo es criticar. ¿Listo? El costumbrismo es burlarse. Nada más. Burlarse de las costumbres. Por eso se llama costumbrismo. ¿Ya? El costumbrismo se burla, critica las costumbres. Pero, como en toda sociedad, no sé si Rivera, hay clase alta y clase baja. En todas las sociedades de todos los tiempos, de todo el planeta, hay clase alta y clase baja. Muy bien. O sea, profesor, va a haber un escritor de clase alta que critica a su clase alta. Va a haber un escritor de clase baja que critica a su clase baja. Me explico. Rivera, por ejemplo, Rivera es de clase alta. ¿Listo? Rivera es pitucaz, ¿no? Sus audífonos les han costado solamente unos... Pues mis audífonos me han costado unos 3.000 solcitos. Pinto, pues esta misión. Ah, bueno. 3.000 soles un audífono, ¿no? Y por ahí escuchamos que nuestra amiga mía dice, profesor, me compré un audífono de segundita, ¿no? Me ha costado 5 soles. Rivera pertenece a clase alta. Mía a clase baja. ¿Vamos bien hasta ahí? Estas son las dos vertientes. Rivera, que es de clase alta, yo te pregunto, le pregunto a todos, a Bartra, a Ravelo, a Yasmín. Chicos, si Rivera es de clase alta, ¿a quiénes va a criticar ella? ¿A la gente de clase alta o a la gente de clase baja? La Razón. gente de clase baja. ¿Mm? A la gente de clase baja. Acabo dice a la gente de clase baja. No, tendría que ser a su misma clase, porque ella conoce eso. Ajá. Por ejemplo, nosotros somos yo soy de San Juan de Miraflores. ¿Yo cómo voy a criticar a la gente de Huacho si no los conozco? ¿Yo cómo voy a criticar a la gente de Loreto si no conozco? ¿Me dejo entender? O sea, Rivera, que es de clase alta, se empieza a burlar de la aristocracia limeña, porque ella es de clase alta, ¿no? Rivera se empieza a burlar de la aristocracia. Y nuestra amiga mía, que es pobre, ¿no? Ella es del pueblo, de clase baja. Ella que es del pueblo va a criticar las costumbres del pueblo. Va a criticar las costumbres de clase baja. A eso me refiero cuando digo vertientes. Y hay dos vertientes. Mira por favor aquí. Una vertiente se llama criollismo y el otro se llama anticriollismo. Repito, criollismo y anticriollismo. El criollismo, chicos, es del pueblo, es del barrio, es de la esquina. ¿Listo? Criollismo. Y el anti es contra. El anticriollismo es de la clase alta, es aristocrática. Aquí está el barrio de Rivera. Y el criollismo, ahí tenemos el barrio de Mía, la gente pobre. Profesor, listo, ya sé de las dos vertientes, el criollismo y el anticriollismo. Vamos con el criollismo. Primero, que era popular. ¿Ya? Recuerda, la palabra popular significa pueblo. La palabra popular significa pueblo. Era republicano, o sea, este señor, el representante de este criollismo o de esta vertiente es Manuel Asensio Segura. Manuel Asensio Segura era republicano, o sea, él estaba a favor de la república. Él decía, hay que votar a los españoles y hay que quedarnos nosotros. Hay que ser un nuevo Perú, con peruanos. También se llamó el colorismo. También se llamó el colorismo. ¿Ya? Al criollismo también se le llamó colorismo. Prefería el teatro, el criollismo prefiere el teatro. Cultivó la lírica festiva y el periodismo. Describe vicios y defectos del pueblo, ¿no? Lo que te decía, ¿no? El criollismo, si es de clase popular, obviamente va a describir los vicios y defectos del pueblo. ¿A quién tiene como su máximo exponente? Manuel Asensio Segura. Él es conocido como el padre del Teatro Nacional Peruano. Hoy en día en Miraflores hay un teatro que lleva su nombre, el Teatro Segura. Es en honor a este señor que está aquí. El anticriollismo. El anticriollismo tiene descendencia española. Este era aristócrata, mira.
aristócrata, y era antirrepublicano, o sea, decía no, el Perú no puede progresar solo, tenemos que traer un rey o un príncipe español para que ayude a gobernar el Perú. Ese era el anticriollismo, liderado por el señor Felipe Pardo y Aliaga, liderado por el señor Felipe Pardo y Aliaga, ¿ya? Llamado también pasadista, mira. El anticriollismo también se llamó pasadista, prefiere el periodismo. Si el criollismo prefería, mira, el teatro, el anticriollismo prefiere el periodismo. Cultivó el teatro cómico, ridiculiza, esto es importante, ridiculiza los hábitos sociales de la época, ¿no? Felipe Pardo y Aliaga va a ridiculizar a la gente de la clase alta, a la aristocracia limeña de aquella época. Ya, muchachos, estos son las dos vertientes. Hasta ahí, ¿alguna preguntitas? Que luego vamos a resolver algunas preguntas, chicos, ¿ah? Todo claro. Chica, hay gente que va y viene, ¿no? Activen su camarita, los voy a retirar así, calladitos. Vamos a hablar sobre este señor. Vamos a hablar de los representantes. Felipe Pardo y Aliaga, ¿ya? Felipe Pardo y Aliaga. Este señor, dice, es el máximo exponente del anticriollismo. Mira su cara, ¿no? Ya, cuando uno ve la cara, ya, pero tiene cara española. Era de clase alta, nació en Lima, fue educado en España, mira, fue educado en España y en colegios y academias de prestigiosa alcurnia de su familia, era pitucazo. Hoy en día, los Pardo, ¿no? Y los Prado son gente adinerada, por si acaso. Se distingue de sus gustos atildados y su estilo clásico. Lo que me importa son sus obras. Mira aquí, por favor, obras. Tiene, o lo he dividido en tres, en comedias, artículos periodísticos y letrillas. Antes de seguir, creo que el break es... ¿Estamos en el break? Dime, por favor. Falta un minuto para que comience. Falta un minutito, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, obras. Frutos de la educación es la más importante. ¿Ya? Frutos de la educación es la más importante. ¿Por qué, profesor? Porque frutos de la educación trae. Y chicos, trae, ¿qué cosa, profesor? Usted mismo trae el costumbrizo. Luego tenemos El espejo de mi tierra. Y esta obra también es importante. ¿Por qué, profesor? Porque dentro del periódico que se llamaba El espejo de mi tierra, porque así había un periódico con este nombre, se publica una obra. Se publica la obra Un viaje, que luego te voy a contar. ¿Listo? Se publica la obra Un viaje. Trata de un niño mimado. Un niño que tiene, chicos, 56 años y le dicen niño Goyito. Se llama Gregorio, pero le dicen Goyito. Regresando del break, vamos a hablar un poquito de este niño Goyito, de este niño mimado. ¿Ok? 10 minutitos, 10 y 20 en RPP. Vete al kiosco, descansa, come algo y regresas con tu camarita lo más rápido posible. ¿Ok? Regresamos, chicos.